corazón, hablamos del nódulo sinusal, que es el marcapasos del corazón. Este nódulo sinusal tenía la característica de su automaticidad. La automaticidad es la que le permitía cumplir esa función de marcapasos por su despolarización diastólica precoz, por su umbral que es mucho más bajo. Entonces, en condiciones fisiológicas normales, el nódulo sinusal, las vías internodales, adventicia, a la derecha, a la izquierda, el marcapaso normal del corazón, el nódulo sinusal. Ya ustedes saben, su potencial umbral es mucho más bajo, como 45, si no recuerdo. Y las arritmias las podemos clasificar, aquellas que son por alteración de su automaticidad o aquellas que son por alteración en la conducción. Básicamente las arritmias se pueden generar por alteración en el marcapaso normal del corazón o en el sistema de conducción cardíaca. Las arritmias que son ocasionadas por alteración del marcapaso, conversamos en la anterior clase, que pueden ser por automaticidad normal alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene todavía el sistema de conducción cardíaco, pero por algún factor este sistema de conducción cardíaco no cumple su función normal, generalmente alteraciones del sistema nervioso autónomo. Ustedes recuerdan, el sistema nervioso autónomo, el simpático estimula, el vago baja la frecuencia cardíaca, eso también puede generar una arritmia. En este mismo concepto podemos hablar de los fármacos también, que lo vamos a mencionar más adelante. Y la automaticidad anormal, dijimos que era el resto de células, que tenemos las células ventriculares, estos obviamente son auriculares, y que puede existir un marcapaso ectópico, y este es la transformación de una célula de respuesta lenta a una célula, de una célula de respuesta rápida a una célula de respuesta lenta, y tiene ya la capacidad de automatismo cardíaco. Todo eso fue lo que vimos en la anterior clase. Antes de eso, resumen, fisiología normal, automatismo, reforma del automatismo, bloqueo, retraso. Tenemos que recordar nuevamente el potencial de acción. El potencial de acción cardíaco, ¿se acuerdan qué era el electrocardiograma? ¿Cuál es la definición del electrocardiograma? Lectura del ¿Qué es el electrocardiograma? Es el que registra la actividad eléctrica del corazón. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Sí. Eso es un electrocardiograma. Esta es la actividad eléctrica del corazón, el potencial de acción. Entonces, el electrocardiograma lo que registra esta actividad. Las células de respuesta rápida tienen un tipo de potencial de acción y las células de respuesta lenta tienen otro tipo de potencial de acción. Las células de respuesta, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué yo hablo tanto de las células de respuesta rápida que las células de respuesta lenta? Si ustedes ya lo saben, ustedes han pasado fisiología, porque en base a este potencial de acción es lo que van a actuar los fármacos. En base a este potencial de acción y el otro potencial de acción de las células de respuesta lenta es que va a haber la clasificación de los fármacos antiarrítmicos y su mecanismo de acción. Entonces, si ustedes no lo entienden el potencial de acción, no van a aprender la generación de las arritmias y, sobre todo, lo más importante, no van a aprender el mecanismo de acción de los antiarrítmicos. Se lo van a aprender de memoria, obviamente, pero después se van a olvidar. Entonces, el potencial de acción de las células de respuesta rápida, que son las células que no tienen la propiedad de automaticidad, que son las células que no son marcapasos, para que nos entendamos, son células auriculares, ventriculares, fibras de Purkinje, tiene 4 fases.
La fase 0, de polarización y entrada de sodio. La fase 1, repolarización precoz, salida de potasio. La fase 4, entrada de calcio, meseta. Y la fase 3, que es la repolarización, salida de potasio. Y nuevamente tenemos aquí un intercambio de electrolitos, y lo que tenemos es la bomba sodio-potasio. Aquí quedó mucho sodio, eso es lo que hablamos en la anterior clase. Y la bomba sodio-potasio sacaba nuevamente esos 3 sodios en contra del electrolítico para generar otro potencial de acción y metía 2 potasio. Lo vamos hasta ahí. Para adelantarnos un poquito y ver la importancia de saber el potencial de acción de las células cardíacas, tanto de respuesta rápida, que no tienen capacidad de automaticidad, como las de respuesta lenta, que sí tienen la capacidad de automaticidad. Lo siguiente: ¿cómo se clasifican los antiarrítmicos? ¿Cuál es la clasificación de Bank-Williams, que sacó en el año 1990? Los fármacos antiarrítmicos que bloquean los canales de sodio, los canales de sodio pueden ser activos o inactivos, eso lo vamos a ver más adelante. Son los tipo 1. Tenemos tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C. Procainamida, inulina, lidocaína, fenitoína, propafenona. Solamente voy a poner un ejemplo porque más adelante lo vamos a usar. Ahorita, en términos generales, podemos decir que estos bloquean el canal de sodio. Pero cada uno tiene un diferente mecanismo, diferente acción del potencial de acción. Uno bloquea la fase 0 de canales activos, otro bloquea canales inactivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entender y conocer el potencial de acción que las células rápidas tienen sus 4 fases, que cada fase va a actuar un antiarrítmico, es la importancia para entender la lógica del tema y no solo memoria. ¿Ya? Los fármacos que ustedes ya conocen, los bloqueadores de calcio, ¿cuáles son los que tienen acción o acción cardiodepresora? Los no dihidropirínicos, ¿no es cierto? ¿Qué se llamaban? Verapamilo y Bloqueadores de diltiazem. calcio no dihidropirínicos, verapamilo y Diltiazem. Estos son los antiarrítmicos del grupo 1, estos son los antiarrítmicos del grupo 4. Y los que bloquean la repolarización del potasio son los antiarrítmicos del grupo 3. El ejemplo más conocido, amiodarona. Otro ejemplo, sotalol. Después vamos a avanzar por qué nos sirve cada uno para diferentes tipos de arritmias. Esa es básicamente la clasificación. Y los que nos faltan son los beta bloqueantes, que ahorita vamos a ver dónde actúan. Por ejemplo, aquí podemos aumentarle, que no está dentro de la clasificación, la digoxina, que actúa a nivel de la bomba de sodio-potasio. Podemos aumentarle la adenosina, que también actúa a nivel de los bloqueadores de calcio. Podemos aumentarle la ibabradina, que actúa también a nivel de los canales de sodio, pero que no están dentro de la clasificación de Bank-Williams, pero que también tienen acción antiarrítmica. Empezaremos por lo básico. El potencial de acción cardíaco tiene 4 fases: la fase de polarización precoz, meseta y repolarización tardía. Tenemos un periodo refractario en el cual una célula no puede ser nuevamente excitada, y un periodo refractario reactivo puede funcionar una nueva excitabilidad, pero de menor amplitud. En base a la fase del ciclo cardíaco, tenemos la acción de los fármacos antiarrítmicos: bloqueadores de sodio, bloqueadores de calcio, bloqueadores de potasio o de la repolarización, y los beta bloqueantes, que son los otros fármacos que son del grupo 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya entienden eso, es lo básico, sigamos. Dígame. En la fase 2 se necesita de salida de potasio y entrada de calcio. En la fase 2, lo que ocurre es la entrada de calcio. El periodo de meseta, lo que se caracteriza es por el calcio. Es una repolarización precoz, es una salida de potasio en muy pequeña cantidad.
Pero igual la literatura lo describe, por eso está acá. Salida de potasio en esta etapa inicial y entrada de calcio. El calcio es lo más importante. Y la repolarización tardía ya es la principal, donde van a salir la mayor cantidad de potasio. Esa es el potencial de acción cardíaco. La de sodio, repolarización precoz, meseta y salida de potasio. No, ahorita voy a hablar de los beta-bloqueantes. Acordémonos ahorita que tenemos los bloqueadores de sodio, bloqueadores de calcio y bloqueadores de potasio. Los beta-bloqueantes actúan en otro sitio. Ahorita vamos a ver. Cuando hablamos de la capacidad de la célula de conducción cardíaca, el automatismo cardíaco, el marcapasos del corazón, dijimos que dependían mucho del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Simpático y parasimpático. ¿Dónde es que actúa el sistema nervioso autónomo? ¿Dónde actúan los beta bloqueantes? Igual lo vamos a ver más adelante. Es en esta fase. En la fase 4, que es la despolarización espontánea, pero de las células de respuesta lenta. 2. Beta bloqueante. ¿Cuáles son las otras células, el otro tipo de antiarrítmicos que era cardiopresor, aparte del sistema nervioso autónomo? Aparte de los beta bloqueantes, que ya sabemos que actúan en la fase 4, que disminuyen su pendiente y por lo tanto no hay una despolarización y por lo tanto va a disminuir la frecuencia cardíaca. Los otros fármacos que actúan en las células de automatismo, que disminuyen la frecuencia cardíaca por este mecanismo de acción, son los bloqueadores de calcio. Entonces, los bloqueadores de calcio actúan en la fase 0 de las células de respuesta lenta y los beta bloqueantes en la fase 4. Es de esa forma que disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los fármacos beta bloqueantes? Ya ustedes los conocen: carbiolidol, bisoprolol, propanolol, etc. Ahorita no quiero entrar en detalles de muchos nombres ni de dosis, salvo en los anteriores que ya los conocían. Y los bloqueadores de calcio que actúan en la fase 0 impiden la entrada del calcio, por lo tanto no va a haber la despolarización. Este potencial de acción es muy diferente del potencial de acción de las células de respuesta rápida, porque no tiene 5 fases, solo tiene 3 fases. Y al bloquear los canales de calcio no va a haber la despolarización y por lo tanto va a haber disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la conducción. Bloqueadores de calcio, beta bloqueantes. Grupo 2, grupo 4. Y con eso básicamente ya sabemos cuál es la clasificación de Van Williams. Los bloqueadores de sodio, tipo 1, quinidina, propilamida; tipo 2, lidocaína, fenicoína; tipo 3, propanolona, mecainide; los antiarrítmicos del tipo 2, que son los beta bloqueantes, que actúan en las células de respuesta lenta, en las células marcapasos, disminuyen el pendiente de la despolarización diastólica de la fase 4. Los del tipo 3, que hablamos, los de la repolarización, que es la miodarona, el sotalol, prolongan la repolarización. Los del tipo 4, que ya los mencioné anteriormente, que son los bloqueadores de calcio, que actúan en la fase 0. Ese es el mecanismo de acción de todos los antiarrítmicos. Esa es su clasificación y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle generalizado. La siguiente clase ya vamos a hablar específicamente de cada fármaco. Hay que repasarlo, fisiología cardíaca tienen que repasar para que lo puedan entender. ¿Ya? De todas formas, vamos a seguir avanzando. Más adelante se explica nuevamente esto. Un poco más complejo, por eso es importante que ya lo vayan entendiendo. Si no, lo van a tener que revisar más a detalle en su casa. Si ven algo que no entiendan ahorita, me pueden preguntar. Nosotros primero tenemos que entender que en el sistema cardiovascular tenemos dos tipos de células: las células de respuesta rápida y las células de respuesta lenta. Las células de respuesta lenta tienen diferente potencial de acción. Igual se va a graficar el electrocardiograma, lo vamos a ver más adelante. El potencial de acción de las células de respuesta lenta tiene 3 fases. Su característica principal es la despolarización diastólica precoz. Es muy influenciado por el sistema nervioso autónomo.
fármacos que pueden modificar la despolarización diastólica con los beta-bloqueantes, porque ellos bloquean al sistema nervioso simpático, no va a haber esa entrada espontánea de sodio y por lo tanto no va a haber despolarización y va a haber disminución de la conducción y de la frecuencia cardíaca. Que en el corazón existe la supresión por sobreestimulación. Nosotros hablamos de las arritmias que pueden ser por alteración del automatismo y por alteración de la conducción. Automatismo normal alterado. O sea que el marcapaso sigue siendo el nódulo sinusal, pero se puede alterar por factores intrínsecos. El trombocitoma. El paciente tiene sobreproducción de noradrenalina, estimula el marcapaso hasta que arritmia. Automatismo anormal. Ese ya es un poco ectópico. Llamémoslo auricular, llamémoslo ventricular. Y si ese foco ectópico tiene una despolarización mayor que el marcapaso, existe la supresión por sobreestimulación y él va a comandar el ritmo, ya no el marcapaso. Todo el sistema cardiovascular se rige a la supresión por sobreestimulación. O sea que si alguien que tiene una descarga mayor, lo va a seguir. Por eso es que los focos ectópicos generan una frecuencia cardíaca, generan un ritmo, obviamente alterado, ventricular, auricular, llamémoslo, porque por supresión, por sobreestimulación, el sistema cardiovascular se adapta al ritmo que es más rápido. Entonces es importante entender esto, porque si no lo entienden, cuando yo les pregunte en su examen, se van a chupar y lo van a responder mal. ¿Me puede explicar en qué consiste la supresión por sobreestimulación? No le den una hoja, no tengo ese tiempo. ¿Ya? Porque la verdad es un poco complejo, me estoy tardando 2 clases en tratar de explicar la fisiología y fisiogénesis. ¿Por qué entonces un foco ectópico genera una arritmia y por qué esa arritmia genera un ritmo más alto? Porque el sistema cardiovascular se rige por supresión por sobreestimulación. Si existe un ritmo más alto, las células del sistema cardiovascular lo van a seguir a ese ritmo y ya no lo van a seguir al marcapaso. Esa es la causa. ¿Ya? Entonces, nuevamente les explico. Tenemos potencial de acción de células lentas, que es el sistema cardiovascular del corazón, potencial de acción de células rápidas. Los marcapasos actúan tanto en las células de potencial de acción rápida, los que actúan en ese grupo, obviamente, los que son clase 1, los que son clase 3 y los que son clase... Aquí, por ejemplo, también ustedes le pueden decir, y aquí, doctor, pero si sale el potasio, ¿no actúan los de clase 3? Sí, actúan. Obviamente la amiodarona actúa también en ese nivel. ¿Ya? Porque bloquea la repolarización. La amiodarona sirve tanto para arritmias supraventriculares como ventriculares porque actúa a nivel de la repolarización. Bloquea los canales de potasio. Beta bloqueantes y bloqueadores de calcio. Entonces, para poder entender el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, primero hay que entender el funcionamiento normal del corazón. Para poder hablar de arritmia, primero hay que entender ritmo normal. No puedo hablar directo de arritmia. Y para entender ritmo normal, que es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, hay que entender la actividad eléctrica del corazón. Bueno, entonces, nuevamente, tenemos el potencial de acción cardíaco, las células de respuesta rápida, que son células específicamente de características que no tienen la propiedad de automatismo, no son marcapasos, pero sí tienen la propiedad de estabilidad. Son esas células que responden en bloque, que tienen un sinsitio mononuclear, sus discos intercalados, por fisiología, si ustedes se acuerdan, que una célula estimula a otra y todas van a responder en bloque. Las fases de potencial de acción de las células de respuesta rápida son 4, nuevamente lo voy a repetir. En la fase 0,
sodio. En la fase 3, repolarización precoz, poco potasio. La fase 4, que es la meseta, entrada de calcio. Y en la fase 2, calcio. La fase 3, que es la repolarización, la salida de potasio. Y la bomba sodio-potasio, nuevamente lo que hacía era sacar el sodio que había ingresado y meter el potasio que estaba afuera. 2, 3. Bueno, y todo se mantenía en perfecto equilibrio. Los antiarrítmicos, nuevamente les repito, actúan a nivel de las diferentes fases del electrocardiograma. Bloqueadores de sodio, clase 1. Bloqueadores de calcio, clase 4. Bloqueadores de potasio, clase 3. En las células de respuesta rápida. En las células de respuesta lenta, el potencial de acción era diferente, ya no tenía 5 fases, sino que solo tiene 3 fases. Y la característica que le daba su propiedad de automatismo, la propiedad de ser el marcapasos, que es la despolarización diastólica precoz, o sea que constantemente está entrando sodio. ¿Lo ven? Lo que hace el sistema nervioso autónomo es modificar esta fase, esta pendiente, y a ese nivel actúan los beta bloqueantes. Aquí entra calcio, bloqueadores de calcio, y aquí sale potasio, donde pueden actuar también los antiarrítmicos de clase 3. Entonces, esa es la forma mediante la cual actúan los antiarrítmicos, en base al potencial de acción. ¿Ya? Más o menos. Esa es la parte fácil. Vamos a ver cómo van a la difícil. Bueno, esto ya lo avanzamos en la anterior clase, pero lo vamos a avanzar un poquito rapidito para repasar ya. Hablamos del periodo refractario, que es un periodo en el cual no se genera un potencial de acción, es un periodo inexcitable. Tenemos el periodo refractario relativo, que por más que exista una entrada de carga positiva, no se va a generar ninguna actividad eléctrica. Y el periodo refractario relativo, en el cual sí puede existir una actividad, un voltaje, pero de mayor amplitud. El potencial de acción refractario relativo es importante porque a este nivel se pueden generar otro tipo de arritmias. Para no entrar en confusiones, nosotros, como ustedes están empezando, la taquiarritmia la vamos a clasificar en trastornos de la automaticidad, automatismo normal y automatismo normal alterado. No vamos a hablar de los dos potenciales porque es un poco complejo. Y trastornos de la conducción. O sea, para que exista una taquiarritmia tiene que haber una alteración en la generación del estímulo y una alteración en la conducción del estímulo. ¿Ya? Bueno, las taquiarritmias se pueden clasificar en supraventriculares, ventriculares, dependiendo. Eso lo vamos a repasar luego. De los dos potenciales, el otro día lo expliqué, no voy a entrar mucho en detalle. De aquí ya un poquito lo que hay que ir aprendiendo en cuanto a arritmias, las podemos clasificar en taquiarritmias y bradiarritmias. Las arritmias, taquiarritmias se pueden subclasificar en arritmias ventriculares, que el otro día les mencionaba, que son las que tienen QRS ancho mayor a 0,12 segundos, y las supraventriculares, que son las que tienen QRS angosto menor a 0,12 segundos. Vamos a repasar el esto y lo vamos a repasar esto. Ahorita es como un resumen cortito. ¿Ya? Las ventriculares se pueden clasificar en taquicardia ventricular, taquicardia ventricular polimotor y fibrilación ventricular. Hoy día van a aprender a diferenciar, no es difícil. Las supraventriculares, Flutter, FA, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia auricular multifocal y taquicardia supraventricular. Hoy día van a aprender a diferenciar un Flutter, una FA y una taquisupra. No es difícil. ¿Ya? De esto no hablemos otro día. Otra clase. Profesor de física y semiología les enseño. No tengo nada en contra del profesor de semiología, en caso que ahora estén hablando. Ya. Automatismo y conducción. Para que se genere un ataque arritmia tiene que estar mal el marcapasos o tiene que estar mal la conducción. Automatismo, trastorno del automatismo. Automatismo normal alterado. Dijimos que era el sistema de conducción cardíaco normal, que por un factor intrínseco se alteraba el sistema nervioso autónomo. Automatismo anormal quiere decir que esas células que eran de respuesta lenta pasaban a ser células
de respuesta rápida. Y eso generaba un marcapaso, un foco ectópico, y eso va a ocasionar ectasia. ¿Ya? La actividad desencadenada son los dos potenciales. Eso no lo vamos a hablar, es un poquito más difícil. Que se recuerden automatismo para que ya entiendan. Esto es básicamente repetir lo mismo de la anterior clase, así que lo vamos a ir pasando. Como les mencionaba, automatismo normal sigue siendo el nódulo sinusal. Automatismo anormal es que ya tenemos un foco ectópico. O sea que una célula del ventrículo, creo que mencionaba la doctora hace un momento, el marcapaso normal está aquí, ¿no ves? Por alguna acción fisiopatológica, llamémoslo isquemia, acúmulo de calcio, lo que fuere, se activa un foco ectópico. Entonces esas células, ese foco ectópico, pasan a ser células de respuesta lenta. Normalmente deberían ser células de respuesta rápida. Generan una despolarización diastólica espontánea y van a tener un ritmo mayor que el del marcapaso, y por su presión, por sobreestimulación, lo van a, como que el marcapaso le va a seguir su ritmo a ella, para que nos entendamos. Ya no va a tener su ritmo propio, tiene que adaptarse. ¿Ya? Entonces, automatismo anormal son los focos ectópicos. Actividades encadenadas, potenciales. De los potenciales, lo que más me interesa que se acuerden es esto. Los potenciales precoces, que es en ese periodo reglamentario en el cual no debería haber potencial de acción, pueden desencadenar este tipo de arritmia. Torcida de Punca, torsada de Points, que lo vamos a mencionar un montón, bro. Un montón de arritmias, un montón de fármacos, porque los fármacos, aparte de ser antiarrítmicos, son proarrítmicos. Entonces, la lidocaína prolonga el QT, la amiodarona prolonga el QT, y si ustedes no tienen precaución en usarlo, te van a generar al paciente torcida de Punca. ¿Ya? Entonces, las arritmias son también, los antiarrítmicos son proarrítmicos. Por eso hay que saber cómo usarlo. ¿Ya? Reentrada. Para hablar de reentrada, primero tenemos que conocer el concepto global, así generalizado, de lo que es reentrada. Aquí tenemos un bloqueo unidireccional. Tenemos un bloqueo, el potencial de acción se divide. Tenemos una porción rápida, y acá tenemos una porción lenta. Esta porción lenta existe también un bloqueo unidireccional, pero ¿cuál es la característica? Que esta porción sale de su periodo refractario y es estimulada por este impulso que tiene. Y continúa estimulándose, continúa. Y se genera un mecanismo de reentrada. Las reentradas pueden ser anatómicas o pueden ser fisiológicas. Ahorita lo van a entender mejor cuando pongamos ejemplo. Las reentradas anatómicas, ¿qué quiere decir anatómico? Que tiene que haber alguna alteración estructural, que tiene que haber una isquemia, que tiene que haber un poco de grasa, o puede haber también una alteración anatómica, un accesorio como la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, que comunica de forma anómala las aurículas con los ventrículos. Lo normal sería que el impulso venga por el nódulo sinusal, vías internodales, allí, fibras de Purkinje. El haz de Bachmann que va a estimular a las aurículas, ¿no es cierto? Contracción auricular y ventricular con un reemplazo de 0.16 segundos para que no exista que todo el corazón se contraiga junto. Eso es lo fisiológico, lo que ustedes ya conocen. Ahora, por diferentes causas, ejemplo, calcificación, isquemia, focos de grasa, se van a producir el mecanismo de reentrada anatómica. Si tenemos un paciente que su sistema de conducción normal es así, y a nivel del nódulo auriculoventricular tiene un poco de calcificación, tiene un poco de isquemia, se va a generar un mecanismo de reentrada. Aquí está el ejemplo, a nivel del nódulo auriculoventricular. Esa es la taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular. Es una reentrada anatómica y una alteración estructural a nivel del nódulo auriculoventricular. La taquicardia por reentrada auriculoventricular, el mecanismo es diferente. Tenemos una comunicación anómala
entre aurícula y ventrículo. Lo normal no sería que se comuniquen, ¿no es cierto? Taquicardia por entrada nodal, para que no se olviden. La taquicardia por entrada auriculo-ventricular ya es una comunicación anómala. Acá está, entre aurícula y ventrículo, que no debería existir. ¿Cuál es el problema? Que eso no va a generar una reentrada a nivel del nódulo, reentrada. A su vez, esa reentrada por vía accesoria que comunica la aurícula con el ventrículo puede generar arritmias que vengan en este sentido, por donde está el haz accesorio. Hay otros pacientes que se va a venir por el sistema de conducción normal y la reentrada se va a producir por el haz accesorio, pero siguiendo el trayecto normal, y va a ser en este otro sentido. Esa es la diferencia de una reentrada antidrómica de una reentrada ortodrómica. ¿Me entendieron? Estoy en clase. Las taquicardias por reentrada anatómica son aquellas en las cuales va a haber una isquemia, una calcificación. Las podemos clasificar en taquicardias por reentrada nodal, su nombre lo dice, que la alteración es a nivel del nódulo auriculoventricular, y taquicardias auriculoventriculares, que son en las cuales va a existir una comunicación anómala entre aurícula y ventrículo. Por lo menos que nos acordemos hasta ahí. Taquicardia nodal, taquicardia auriculoventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque estas dos arritmias son las que producen las taquicardias supraventriculares. ¿Se acuerdan que hablábamos de taquicardias supraventriculares? Tienen QRS estrecho, tienen un intervalo RR regular. Yo les puedo poner tranquilamente aquí un marcapaso, digo un electrocardiograma. Este tiene QRS estrecho, tiene intervalos RR regulares, y les puedo decir, esto es una taquicardia supraventricular. Ustedes no van a saber cómo se produce. El mecanismo de producción es una reentrada. Esa reentrada es una reentrada anatómica. Puede ser a nivel del nódulo o por una vía accesoria. Taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada auriculoventricular. Incluso se puede diferenciar si es antidrómica, si es ortodrómica, pero eso ya está enseñado a su profesor de cardiología. Por lo menos conmigo que se acuerden que las reentradas pueden ser anatómicas, pueden ser funcionales. Las que son anatómicas pueden ser por una alteración del nódulo auriculoventricular o una alteración auriculoventricular. Ambas van a generar la taquicardia supraventricular. ¿Qué características tienen? QRS estrecho, intervalo RR regular. ¿Por qué es importante saber eso? Porque existe un grupo de fármacos que yo voy a usar solo para esta arritmia. Adenosina de elección. No me funciona verapamil o diltiazem. ¿Qué eran esos? Beta-bloqueantes, ¿no es cierto? Adenosina, dioxina, verapamil o diltiazem. Ese es el tratamiento para una taquicardia. Ya saben más o menos identificarla en el electrocardiograma. Ahora están conociendo cómo es que se genera. Es una taquicardia por entrada, puede ser nodal o puede ser auriculoventricular. Las arritmias generalmente no tienen un solo mecanismo de producción. Hay una asociación de todo, pero la clasifica así la literatura. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. El flúter, ¿se acuerdan que hablamos en un momento del flúter? Intervalo RR chiquito, Sí. Y tenía su onda F, ¿no? Que era de flúter. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí teníamos una reentrada nodal. Triste. Aquí tenemos una vía accesoria. Si quieren, se lo aprenden antidrómica, ortodrómica, no les voy a preguntar eso, obviamente. Pero existe una alteración anatómica, existe una vía accesoria. En el flúter, aquí tenemos la aurícula. Hay una macro reentrada a nivel de toda la aurícula, todo el tiempo hay una reentrada. Es por eso que este paciente va a tener esta onda, la onda F, y una obviamente va a alcanzar el nódulo sinusal y lo va a depolarizar. También puede tener intervalos RR irregulares como regulares, generalmente irregulares, y la onda F. Y el QRS estrecho. Todas las arritmias que estamos hablando son arritmias, estas de acá, son arritmias supraventriculares, son con QRS estrecho.
reentrada nodal por reentrada auriculoventricular. El flúter es una macro reentrada a nivel de la aurícula, tiene su onda F, pueden ir ondas RR irregular. Y por último, las taquicardias ventriculares, generalmente postinfarto cuando hay una lesión isquémica. ¿Cuál es la característica? QRS ancho, intervalos RR regulares. Y usted me puede decir, pero doctor, eso también no puede ser generado por un automatismo normal. Sí, puede ser. Hay múltiples, se pueden asociar, como les dije. Tenemos un paciente que tuvo un infarto en la coronaria derecha, se isquemió. Va a generar un mecanismo de reentrada, un QRS ancho. Al mismo tiempo hay un automatismo anormal. Tiene un ritmo mayor que el ritmo sinusal. Entonces, ese va a ser el ritmo del paciente. ¿Ya? Esas son las anatómicas. Son las anatómicas. Ahora, la fisiológica, ya empezamos a hablar de electro. Estas reentradas fisiológicas, está la más conocida. ¿Cuál es la arritmia más conocida, la más común, la más frecuente? ¿Ah? La FA, ¿no es cierto? La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, es una arritmia supraventricular. ¿Cuál es la característica fisiológica? Generalmente nos dice que hay una alteración a nivel de la conducción, microconducción. Hay múltiples teorías, pero yo me voy a quedar con una más. Aquí dice el núcleo central inexcitable, o sea que hay una parte que tiene un periodo refractario, y acá continúa el sistema de conducción y genera un mecanismo de reentrada. Anisotrópica, que viene la conducción en impulso normal, hay un bloqueo, y eso genera su bloqueo unidireccional y puede generar otro mecanismo, parecido a la reentrada global que hablamos, ¿ya? Pero para no hacerlo difícil, ¿cómo se produce la FA? Microrreentradas, múltiples microrreentradas pequeñas. Generalmente más de 5, algunas literaturas dicen más de 3. Microrreentradas, esas microrreentradas no generan una conducción normal, no tiene onda P el paciente, si tiene QRS. Y una de esas ondas va a despolarizar el nódulo auriculoventricular, va a despolarizar el ventrículo y por lo tanto va a haber QRS. Entonces el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la FA son microrreentradas auriculares. ¿Ya? Y la fibrilación ventricular, bueno, es una arritmia catastrófica, que ya el paciente efectivamente tiene parada cardíaca. Y el mecanismo también puede ser por microrreentradas, pero ya a nivel obviamente del ventrículo. ¿Ya? Bueno, así se generan las arritmias. ¿Ya han avanzado el electrocardiograma con sus docentes de estos otros años? Ya vamos a dar un pantallazo. El electrocardiograma normal, como ustedes saben, nos permite ver alteraciones anatómicas, alteraciones del ritmo, alteraciones de electrolito. Básicamente nos refleja la actividad eléctrica del corazón. Un estudio complementario que nos va a informar del potencial de acción cardíaco. Y esto es importante, esto ya lo tienen que aprender de memoria. La onda P significa la despolarización de las aurículas, su valor normal es 0.12 a 0.2 segundos, el QRS es la despolarización del ventrículo, su valor normal es 0.12, el intervalo QT hasta 0.35 y la onda T. Por ejemplo, si nosotros ya hablamos del potencial de acción cardíaco, ya ustedes saben la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, el potencial de acción cardíaco, la despolarización, empieza en esta etapa, despolarización. Así, Z y la repolarización. Registrado en el electrocardiograma, registrado en potencial de acción. Y ustedes van a ver que cada modificación que genera un antiarrítmico, el bloqueador de calcio, el bloqueador de sodio, el bloqueador de potasio, se va a reflejar también en el electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón.
Es el registro gráfico del potencial de acción, en otras palabras. Ya eso saben de los cuadritos, valores normales, 0,12, 0,20, intervalo PR, el QRS que tiene menor a 0,12 segundos. Las derivaciones, cada derivación nos muestra prácticamente un sector del corazón. Tenemos las derivaciones precordiales que nos van a mostrar la cara anterior, la cara lateral, las derivaciones monopolares. Hay que tomar en cuenta la calibración, que tiene que ser a 25 milímetros por segundo. Y en el electrocardiograma tenemos que saber diferenciar la frecuencia con eje hipertrofia que tiene acción y parte. Un montón de cosas, ustedes las van a aprender poco a poco cuando avancen electro, porque si me pongo a avanzar electro no acabo y vamos a ver el segundo parcial del electrocardiograma. Frecuencia, la más facilita ya. QRS, el siguiente cuadrito, 300, 150, 175. Ya, frecuencia. Ritmo, esto sí me interesa. ¿Cuándo un electrocardiograma tiene un ritmo normal? Primero, que tiene que tener una onda P, que preceda al QRS. Segundo, que tenga una frecuencia cardíaca entre 100. Por lo menos esos dos criterios básicos. Onda P, que preceda al QRS, que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Onda P de morfología positiva, el D2 de 3 ABF y que tengan la misma morfología en todo el electro. Ese es un ritmo sinusal. Si ustedes no saben distinguir el ritmo sinusal, no vamos a poder distinguir arritmia. Bueno, entonces, primero lo normal. Ritmo normal. ¿Ya? El eje, ya eso lo saben, cómo se saca, D1 a BF, si está positivo es normal, si D1 está negativo a BF positivo es a la derecha y así sucesivamente. Bloqueo de rama derecha. ¿Por qué es importante hablar de bloqueos de rama? Porque si tenemos un paciente que tenga un bloqueo de rama, el QRS va a ser ancho. Entonces, si tenemos un paciente que tenga una FA más un bloqueo de rama, puede parecer una taquicardia ventricular. Y es precisamente en ese tipo de pacientes que hay más errores terapéuticos y diagnósticos, obviamente. Si haces un mal diagnóstico vas a hacer un mal tratamiento. Entonces, si tenemos un bloqueo de rama derecha, la activación del ventrículo derecho se realiza a través de la rama izquierda, entonces va a haber un enlentecimiento del QRS, que es la despolarización del ventrículo. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que generalmente nos ayuda a identificar el bloqueo de rama derecha? Yo uso dos cosas. Uno, estas cositas se llaman R', QRS ancho, y aquí se forma la onda R, S, R, M1, para bloqueo de rama derecha. Dos, S profunda en D1. Con esas dos cosas yo logro siempre identificar un bloqueo de rama derecha. Nada, no me complico. Y eso que con una sola derivación, con solo D1, puedo identificar un bloqueo de rama derecha. Una S profunda en D1, QRS ancho, bloqueo de rama derecha. ¿Dónde está? Acá no tiene D1, porque por ejemplo este paciente de acá está, tiene QRS ancho, pero no tiene esa onda RSR característica, digamos, ¿no? Pero sí tiene su bloqueo, su S profunda en D1. Con solo ver D1, generalmente yo lo logro identificar. Ahora, el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, aquí a nivel de B6, generalmente lo que hace es producir así. Estas son sus R', tiene QS generalmente en las derivaciones precordiales, en las primeras, y a nivel de D1 tiene R ancha en D1. R ancha en D1, S profunda en D1, R ancha en D1, bloqueo de rama izquierda. Si es un paciente que viene con dolor precordial, puede ser un infarto, por cierto, no importa. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, S profunda en D1. Esto obviamente no va a entrar a su examen, simplemente para que se den cuenta que un paciente que tenga un bloqueo de rama se puede diferenciar, se puede confundir con una taquicardia ventricular. Para que se den cuenta, si ustedes lo ven, el electrocardiograma de acá tiene QRS ancho y tiene intervalo LL regular. Parece una taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Parece una taquicardia ventricular. Ese es el problema. Cuando tenemos pacientes que tienen un bloqueo de rama y tienen
por su coherencia ancho de bloqueo de rama, hacen una taquisupra y se puede confundir con una taquicardia ventricular. Y ahí tenemos una pequeña mnemotecnia, el conejo bueno, el conejo malo, lo llaman. Barboni la que le había puesto, ¿no? Ya se van a acordar. Le peleé a la siguiente. De todas formas, lo que nos dice acá, que va a haber una R normal y una R prima, pero la R prima va a ser más grande, o sea que la segunda R, como dice acá, tiene una R chiquita y tiene una R grandota. Entonces, eso ayuda a diferenciar, porque acá la primera R va a ser más grande y la segunda